la doctora Carmen Lucía Torres Cueva es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que ha realizado sus estudios de maestría en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es columnista y realiza publicaciones semanales en el diario Avance y dirige investigaciones, ¿no? Académicas con respecto, como ella lo ha referido, a la inteligencia artificial y el derecho del trabajo y muchos tópicos relacionados con su especialidad, que ostenta cursos de especialización en la rama de su especialidad y es asidua, conferencista y también participa en congresos de la especialidad, por lo cual tiene una dinamicidad en la misma tremenda. Y bueno, es catedrática también. Así es que es una persona sumamente versada y especializada, un profesional especializado en la rama del derecho en la que dicta este seminario domingo a domingo. Bueno, domingo de cada mes, ¿no? Último domingo de cada mes. Entonces, doctora Carmen Lucía, yo le doy el pase para María, que pueda, María, mira, dígame. sí, por favor, el día de hoy vamos a dar por inaugurado nuestro primer ciclo año 2024 de este seminario internacional que tiene como título La inteligencia artificial frente al derecho al descanso y tiempo libre, a cargo de la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Ella y su esposo, colaboradores constantes y permanentes desde el inicio de nuestro instituto. Un agradecimiento a nombre del equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Hernán Flores y doctor ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Tiene usted la palabra, doctora Carmen. Adelante, doctora Carmen. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, antes de desarrollar sobre este importante tratamiento que sin duda me gusta mucho, que es el tiempo libre, nuestro descanso, que debe encuadrarse definitivamente en la dignidad del trabajo, invita pues de cierto modo a ver estas instituciones que los reconocen por convenios internacionales o instituciones jurídicas consensuados internacionalmente que buscan fortalecer los derechos del trabajador, los derechos humanos. Pero les reitero, antes de empezar con este importante tratamiento, cabe recordarles que cada fin de mes, mi esposo y yo desarrollamos muy humildemente, muy cariñosamente y abierto al público en general sobre estos temas, y que yo recomiendo siempre a los nuevos ingresantes seguir esta secuencia de temas, por lo que muchas de las veces van correlacionados. Por ejemplo, el tema que se trató, se discutió, consensuó la, la anterior ponencia que lo trató, trabajó mi esposo, se refería pues al futuro del trabajo y cómo es que ciertos tratadistas un tanto alarmados decían que podría peligrar. Entonces, y va relacionado justo con la temática que nosotros vamos a abordar el día de hoy. En ese sentido, yo recomiendo ver al menos los nuevos ingresantes o a los que recién están reproduciendo o van a reproducir este video, eh, observar los videos anteriores, ¿no? En donde hemos realizado mi esposo y yo estas ponencias a fin de seguir esta correlación, para que no incidamos o repitamos en las preguntas que ya habían sido abordadas y pues, todo lo contrario, proseguir en atender a nuevas dudas o inquietudes relacionadas a la inteligencia artificial. Por supuesto, el futuro del trabajo ha creado muchas inquietudes
inclusive por la parte empresarial, por otro lado la parte doctrinaria, aquellos que asumen ese compromiso de crear doctrinas, y por los trabajadores, y que de cierto modo se encuadra en las revelaciones de incidencias o problemas que puedan presentar las nuevas industrias automatizadas, y que pues puedan crear de cierto modo trabajos que puedan lesionar derechos. Y estos trabajos inclusive pueden verse de un modo que transfieren la obligación o las tareas inclusive al consumidor, ¿no? Que debería incluso generar un abaratamiento de los precios. Si es que el consumidor está haciendo un trabajo, debería generar un abaratamiento, reducción de los costos, pero vemos por todo lo contrario que cada año progresivamente, es más, ni siquiera llegamos al año, sino cada vez es cada temporada, cada mes, se elevan los precios de los bienes y los servicios. Bueno, entonces ahí la recomendación es observar los derechos rider, de esos trabajadores que laboran mediante teletrabajo, y de otros involucrados con aplicativos automatizados, que ha sido tratado muy interesantemente la, la sesión anterior que lo trató mi esposo Max Henry Chaucas Salas. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema que habíamos propuesto y que, como es de costumbre, he elaborado un artículo sobre el tema que aún no es publicado, ya recién va a ser publicado, esperemos en esta semana, o si no la siguiente, pero ya ha sido enviado al semanario Avance, más o menos como a las 2 de la mañana, si mal no recuerdo, me quedé haciendo eh, esa redacción del artículo, y que trata sobre la inteligencia artificial y el derecho al descanso, que a su vez está relacionado al tiempo libre. Entonces, antes de empezar a la larga con este relato, esta reflexión que finalmente pretendemos alcanzar, sin duda debemos formularnos una cuestión, ¿no? ¿Qué es el derecho al descanso? Rápidamente, nosotros lo relacionamos como aquel espacio o tiempo que beneficia al trabajador para, para no realizar labores que le corresponde realizar durante un periodo jornal, y que en este tiempo se supone que debe realizar otras actividades, simplemente, literalmente descansar, dormir, quizás pasear, quizás buscar otras formas de realización estudiando, pero no es de todo cumplido esta, esta idea de descanso. Y esto lo habíamos nosotros expresado en más de un conversatorio que hemos celebrado vía Zoom y por medio de este canal que trata sobre la inteligencia artificial, que esto se debe a un comportamiento un tanto abusivo que precariza los derechos del trabajador y atenta significativamente con el trabajo digno. Eh, en ese sentido, pues vemos un comportamiento por parte del empleador de otorgar un exceso de trabajo que no puede desarrollarse durante un periodo jornal, y que sin duda el trabajador se lleva ese trabajo, ese cargamontón a a su domicilio, o si no, se queda
el centro de trabajo a fin de alcanzar la producción y que no solamente se ve o se pueda ver, vamos a darle supuestos, ya es abierto, en, en trabajadores estatales de cualquier país, y que ya estamos con oyentes extranjeros, sino que también puede verse en trabajadores que realizan actividades en el sector privado. Entonces, ahí vamos nosotros a asociar, pues, sin duda, la importancia de no excedernos como empleador, si formamos parte de recursos humanos, en la carga de trabajo, no sobrecargar al trabajador y crear estrés que puede generar a la larga un infarto y puede conllevar a la muerte del trabajador, y que no es un tema novedoso, por cierto. En Japón ya se ha tratado ese tema hace muchos años atrás y es parte de este artículo que muy humildemente se va a publicar, y agradezco pues como siempre al semanario Avance por permitirme expresar algunas de estas ideas y o reflexiones eh, de estos temas relacionados al derecho de trabajo y a la actividad empresarial. Bueno, en ese sentido, nosotros pues vamos a partir reconociendo la importancia de observar estas instituciones vigentes que limitan de cierto modo o pretenden limitar de cierto modo comportamientos hostiles que buscan pues denigrar al trabajador. Entonces, no tiene esta pretensión de querer identificar estos derechos de descanso en estas instituciones internacionales. Eh, esta vez no pretendo hablar sobre las instituciones nacionales que tratan sobre el descanso, porque requiere necesariamente más sesiones, pero sin duda lo vamos a ir tratando progresivamente. Ya es 2 horas, por ejemplo, no nos daría abasto para hacer estos tratamientos de estos enunciados, estos documentos de todas estas normas que tratan sobre el descanso, porque no solamente se refiere al derecho a la desconexión, a la hostilidad, sobrecarga de trabajo, sino que también hablar de descanso es hablar, pues, el respeto de la jornada máxima de trabajo prevista en la norma, hablar sobre una posible reducción de la jornada de trabajo, también invita a reflexionar, pues, sobre hablar de descanso, también reflexionar o hablar, tratar sobre el descanso semanal, obligatorio, descanso vacacional, y pues que también se tiende a malinterpretar o no reconocer en el Perú, y más aún si hablamos de trabajadores que laboran menos de 8 horas, ¿no? Entonces, aquí hay mucho que tratar, mucho que hablar, y sin duda este espacio, eh, en cuanto respecta al desarrollo del descanso, tiene a bien a precisar algunos descansos más sonados, más frecuentes, y con eso no queremos reducir este interés también de reflexionar de otros descansos que prevén las instituciones internacionales, pero nos vamos a concentrar en las que vamos a enunciar a fin de poder aterrizar en cómo confrontar esta realidad. ¿Ya? Bueno, en esa orientación parto esta ponencia, esta oratoria, expresando lo siguiente. Bien es sabido que el derecho de descanso es un derecho tratado y recogido en diversas instituciones jurídicas internacionales que tienen una misión orientada a garantizar la libertad y justicia social. En este sentido, su accionar se concentra en la cooperación para el desarrollo de la sociedad y la gobernabilidad.
que por una parte se observa cuando existen normas protectoras, como las que tratan sobre jornada, descanso, licencia y demás enmarcadas en la definición de trabajo digno. Y por otra parte se observa cuando el gobierno es consciente de ciertos problemas actuales o probables problemas, las que se crean por la inteligencia artificial o surgen por la inteligencia artificial, por el uso de estos aplicativos que puedan atentar contra el ejercicio de un trabajo digno, que por supuesto deben atender los gobernantes con la creación de normas que sean fuertes, demuestren esa eficacia y eficiencia y que a su vez permitan un adecuado o correcto ejercicio profesional de aquellos trabajadores que laboran o trabajan en general en entidades administrativas competentes como las que son las entidades supervisoras que tienen pues a bien observar el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social, así como en este interés de garantizar el desarrollo social deben involucrarse los gobernantes en ratificar convenios, como por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos ahorita haciendo un tratamiento de, del tiempo libre, del derecho al descanso, ¿por qué no reflexionar de cierto modo en la reducción de la jornada de trabajo? Porque esto generaría más tiempo de descanso, más tiempo para la realización de las personas. Y pues existen convenios internacionales, como es el caso de la OIT, y recomendación, como es la recomendación 116 del año de 1962, que estimula, fomenta esta reducción de la jornada, ¿no? Y creo que desde ese año hasta presente, que estamos eh, en el año 2024, sin duda podríamos ver características por parte del empleador y por el trabajador que puedan permitir una reducción de la jornada de trabajo y que pues en consecuencia genere más tiempo libre para el trabajador, para su realización y bienestar. Ahora permítanme aquí hablarles un poquito sobre esta recomendación 116 de la OIT del año 1962 y que expresa pues lo siguiente, ¿no? A grosso modo, porque es a largo un texto un tanto extendido y que podría también generar muchas conversaciones y reflexiones. De aquellos países miembros que no han regulado, por ejemplo, la jornada máxima de 48 horas, tendrían ese compromiso de buscar progresivamente la reducción a 48 horas semanales, a fin de que exista ese tiempo para que el trabajador se realice, lo destine a otras actividades, ¿cierto? Pero entrando más a esta revisión de esta recomendación 116, también habla de que en el caso de los países miembros que ya tienen la jornada regulada de 48 horas, tienen este compromiso a la larga de buscar progresivamente la reducción de su jornada. Ahora, ¿por qué no se hace, no se discute este tema y no se coloca como importante para reducir la jornada de trabajo? Porque en algún momento yo les dije, no vemos un comportamiento por parte del empleador que sin duda, quizás, tal vez es posible, tenga esta característica un tanto de posesión, tanto un tanto de querer demostrar rudeza y de querer ver al trabajador callado, agotado, para recién permitirle salir.
Entonces, por ahí existe esa idea muy, por ahí creo que hay una cámara abierta, Jody. A veces pasa, yo entiendo, porque a veces se conectan con celulares, he tenido alumnos, me parece que acá también hay un ex alumno mío conectado, sí, siempre fíjense de que, o tapar la camarita para que no pasen esas revelaciones íntimas. Ya a veces pasa, sí, sí, yo comprendo, ya tapen su camarito, direccionenlo a otro lado. Bueno, ahora bien, les decía, ¿no? ¿Por qué no se discute o se habla sobre esta reducción importante de la jornada de trabajo aquí en el Perú? Ya no quizás de 48 horas de jornada máxima, sino que buscar menos tiempo, reducir progresivamente este tiempo. ¿Se podría adaptar en el Perú? ¿Se podría discutir? Sí, en algunos casos, algunos laboralistas doctrinarios vivos en el Perú lo han tratado en su difusión de clases, de algunos eventos, pero no se ha materializado en una discusión formal en una institución competente, pública, como debería ser pues, tratado por ministros, Congreso, pero debería ser tratado. Y esto porque esta idea no debe ser un tanto lejana. Quizás la jornada podría reducirse a 46 horas o a 40 a la semana, dependiendo, ¿no? De cómo es que va la producción. Y ahora, si estamos hablando de la inteligencia artificial y que a la larga es un instrumento que, que se perfila a que dé esa producción al trabajador, sin duda vemos que el trabajador puede tomar esa producción más rápida y solamente en él quedar según sea su trabajo a realizar, revelar conductas de supervisor. Entonces podría hacerlo en un tiempo ya quizás no de 48 horas a la semana, sino de 40 horas a la semana. Eh, y que a la larga debe invitar a una reflexión en la reducción de la jornada del trabajo y que, por supuesto, en el tiempo libre, que el trabajador tenga más tiempo libre y en ese tiempo pueda destinarlo quizás a tomar otro empleo como trabajador independiente o para su realización, eh, estudiar, vacilar, a recrearse, o dedicado a la familia, ¿no? Sea cual fuere sus intereses, ya irá tomando ese tiempo libre como más considere conveniente. Eh, pero aún no se concreta, no se discute y pretendo en los próximos artículos a publicar, a hablar sobre esta necesidad importante de alcanzar la reducción. Ahora, retomando el punto de esta recomendación de la OIT 116, eh, ¿es posible una reducción de la jornada de trabajo siempre y cuando no se pierda esta producción? O sea, se mantenga esa producción, pero hacerla en un menos tiempo. ¿Se puede hacer? Sí, usando aplicativos inteligentes, robots inteligentes, se puede hacer. Pero no hay que llegar al extremo de mantenernos con la misma jornada de trabajo y como se acelera las producciones, darle más trabajo al trabajador, a la persona. Y esto podría generar agotamiento, fatiga, cansancio. Entonces, antes de llegar a ese extremo, los usos de aplicativos inteligentes, eh, hay que pues, buscar una reducción ya de la jornada de trabajo, ya importante, y que se respete ese margen de horario de trabajo a fin de que no exista ese clima hostil, esa saturación que pueda generar o conllevar la muerte
del trabajador. Ustedes dirán, pero no es posible, ¿no? No es la única persona que va a trabajar o que se lleva deberes a su casa. Todos mueren. Claro, no todos fallecen porque también se involucra mucho la alimentación, su ambiente laboral, involucra también su ambiente doméstico, involucra sus problemas inclusive sentimentales, pero sin duda, eh, y creo que todos ustedes tienen un trabajo en la actualidad, saben que a raíz de todo eso, uno se concentra en pagar las deudas. ¿Y cómo paga las deudas? Con la remuneración o ingresos percibidos, ¿cierto? Porque si no vienen las cobranzas. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? Busca mantenerse en el puesto de trabajo. Y ahora, si están utilizando aplicativos inteligentes dentro de la jornada de trabajo mm, y, y es permitido por el empleador y que esto está creando, pues, a la larga más producción, más documentos que revisar en el día, definitivamente se va a percibir una conducta del trabajador que no, que va a revelar el no rechazo de esas producciones, trabajos nuevos, nuevos paquetes de producción. Pero la consecuencia va a ser muy, muy desagradable, muy lamentable, eh, que a la larga, reitero, atenta con la dignidad del trabajo. Bueno, entonces ahí esa es una de las primeras reflexiones, buscar una reducción de la jornada de trabajo. Ahora, ante lo expuesto y que sin duda... Doctora Carmen, si me permite, a lo que había señalado, un poco siguiendo las tendencias en Europa, Ujú, no me equivoco, el gobierno del presidente de Argentina lo acaba de anunciar, y como ujú, usted muy bien dice, ¿no? En un contexto de lo que nosotros venimos post pandemia, donde se ha dado ciertos trabajos sincrónico, asincrónico, con incluso el derecho a desconexión digital. Muchos trabajos en mismo Lima, en el contexto de Lima, están mudando de lo que se realizaban en instituciones físicas con infraestructura, están mudando a casa, a hogar, y les están dando la alternativa de manejar horarios con tal de cumplir, no solamente por el tema de eficiencia, productividad, sino cumplir los servicios por los cuales también ellos tienen algún tipo de trabajo. Ahora, es importante lo que usted plantea de reducir el tiempo de trabajo, pero siempre atendiendo esas metas, esos propósitos como institución, como organización, ¿no, doctora? claro, como siempre se ha difundido y lo compartía la OIT, no hay que confundir el derecho al descanso con la vagancia, en términos más coloquiales posibles, ¿no? Eh, el derecho de descanso, de desconexión digital, derecho a usar, gozar de este tiempo libre, es por todo lo contrario, es una institución importante que permite, reitero, la realización de las personas, descanso, su interacción con la familia, su interacción con la misma sociedad, y que hay que darle importante atención y buscar siempre un reconocimiento más actualizado, ¿no? No hay que únicamente marcarnos en que ya logramos jurídicamente las 48 horas que en su momento, sí, cuando se instituyó la jornada máxima de 48 horas y en parte promovido por el doctor Jorge Rendón Vázquez, eh, fue muy satisfactorio. Pero y estamos en otras épocas en donde ya se debe reflexionar una importante reducción de la jornada de trabajo. ¿Ya? Y ahora, en cuanto respecta al teletrabajo, sí, miren, si hablamos de la misma producción, mm, no requiere necesariamente, mediante uso de aplicativos inteligentes, realizarlo en empresa, en entidades o espacios colocados por el empleador.
Pero vemos, esto por la vigencia de las normas y recomendaciones internacionales, mm, que las personas, algunos trabajadores y permitido por su empleador, lo realizan estas actividades en sus hogares, ¿no? Entonces ahí también, de cierto modo, en más de una oportunidad yo he hablado que es muy relevante buscar mantener la figura de teletrabajo y no verlo como una institución que pone peligro al, a la mentalidad de la sociedad, que atenta con, con la tranquilidad de la sociedad. Eh, no sé por qué algunos tratadistas se mantienen con esta idea, y permítame este comentario, que yo voy por todo lo contrario, oponiéndome a estos comentarios. Dicen que no, el teletrabajo no permite una interacción directa con los compañeros, una interacción directa con el cliente o consumidor. Y estresa porque tienes que así, claro, en sus palabras, ¿no? Lo dicen. Y les estresa porque tienen que lidiar con actividades de la familia. Pero también en artículos que he publicado, ¿no? Este estrés también se puede ver en el espacio del empleador, porque si vas a la empresa a trabajar, vas a ver que constantemente alguien va a estar mirándote si trabajas o no. ¿Cuántas veces te vas a estar parando para ir al baño? Ahora, no me han confirmado, pero hay una denuncia muy importante mm, por un comportamiento o comportamientos empresariales en China, por ejemplo. Los trabajadores que laboran en el centro de trabajo, y se está discutiendo esta importante y errada conducta, que a los trabajadores que laboran de manera presencial y que se paran de su silla, tienen cámaras con sensores de movimiento que detectan el calor corporal en ese espacio, y si el trabajador no está en ese espacio, al toque lo pone un color, digamos, color rojo, ¿no? Eso significa que el trabajador se paró para ir al baño, para conversar, quizás para tomar agua, se paró. ¿Y por qué han puesto eso? ¿Qué creen que busque? Reducir el salario. Fin de mes o el día que corresponde el pago, ¿no? Aquí en Perú, fin de mes normalmente tenemos la conciencia de que se recibe el pago. Sale la revelación de la máquina inteligente, revela ahí la hora en que se paró, los minutos, cuánto tiempo se salió de ese espacio de silla, mira esto. Entonces, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Ya no te puedes ni parar de una silla. Y eso puede ocasionar estrés. Y no solamente estrés, sino que puede lesionar tus riñones. Por no, si me van a descontar por ir al baño, entonces no me paro, me quedo acá, ¿no? Porque necesito ese dinero, porque si hablamos de China, el costo de vida, pagar una renta es alto. Y en Perú también. El costo de vida se ha vuelto alto, se ha vuelto como el atender a estas necesidades para poder satisfacer eh, la vivienda, alimentación, vestido, se ha vuelto algo de lujo que no todos tienen acceso a atenderlo. Bueno, imagínense pues que eso ahí en Perú estaríamos retrocediendo, ¿no? No estaría respetándose otros derechos del trabajador como el derecho a la salud, el descanso, porque inclusive estando trabajando en un centro de trabajo necesitas un espacio para descansar. Bueno, ahí hay otras reflexiones que podríamos nosotros seguir hablando en próximas ponencias. Pero bueno, entonces, viendo este comportamiento irregular, y esperemos que no se imite aquí en el Perú, hay que tener mucho cuidado con las instituciones que en algún momento fueron beneficiosas, y que deben mejorarse a fin de, reitero, garantizar la dignidad del trabajo. Ahora, siguiendo con este tratamiento, y le decía que este va a ser parte de
en un artículo que voy a publicar en el semanario Avance. Vamos a seguir con este orden de ideas, ante todo lo expuesto, y que sin duda habrá más diálogos. Esta vez partiremos por precisar algunas de las instituciones que desarrollan respecto de los derechos al descanso, debiendo necesariamente citarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos y convenios de la OIT, porque habíamos dicho de que hablar del derecho al descanso no es solamente hablar de la desconexión digital o una recomendación expuesta por la OIT, no es solo hablar, por ejemplo, del reconocimiento de las 48 horas y que de ahí debe entenderse el trabajo elaborado fuera de este tiempo como horas extras, sino que supone entender varios relacionados al descanso, varias instituciones relacionadas al descanso, como el descanso por paternidad o licencia por paternidad, la licencia por maternidad, que procuran garantizar en este sentido la salud de los trabajadores. Entonces, hablar de descanso abre bastantes subtemas que podríamos tratar a futuro o que progresivamente podría compartirles en diversos artículos publicados en este semanario Avance. Ahora bien, un momentito, permítanme. Antes que me salga un gallito, estoy tomando agüita. Sobre la primera institución que hemos advertido, referente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, cabe hacer una breve descripción sobre esta importante institución, que adoptada y proclamada por la Asamblea General el 10 de diciembre del año 1948, que persigue finalmente, aspira una elevación de la calidad de vida del hombre. Es una aspiración más elevada. El advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor, de la miseria, y recalco temor, disfruten de la libertad, como por ejemplo la libertad de palabra y la libertad de creencia, que procura, del mismo modo, un ideal común por la que todos los pueblos y naciones asumen un compromiso para que los individuos e instituciones promuevan el respeto a los derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectiva. Esta referida institución desarrolla sobre el descanso y lo desarrolla en el artículo 24. Me refiero a la institución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no debe confundirse también con otras instituciones que tratan o versan sobre los derechos humanos. Ahora bien, este artículo 24 precisa lo siguiente: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de su tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas. También recalco acá una limitación razonable de la duración del trabajo, porque no se respeta. A ver, si yo dijera, formular esta pregunta a todos los oyentes, ¿realmente ustedes
alcanza una producción dentro de la jornada de trabajo, y si lo alcanzan o desarrollan, el empleador, al ver que estás un poco liberado o liberada, no te da más carga de trabajo y que finalmente supone quedarse o tiene como consecuencia quedarse horas extras que no van a ser pagadas, porque la idea del empleador es que está en tu producción, tarde o temprano lo ibas a ver. Y entonces, esa perversión que se ve directo o indirectamente por parte del empleador genera a que el trabajador se siga quedando en el puesto de trabajo para alcanzar la producción o las nuevas producciones. Y si dijera, levanten la mano, ¿cuántos se han quedado horas extras no pagadas? Mejor no lo digo, porque si no, de inmediato le va a caer su empleador. Yo creo que todos hemos pasado por eso, por no Doctora decir Carmen, doctora, alguno u otro. si me permite a la pregunta, doctorita, muy interesante. La hora de ingreso laboralmente, eso es la puntualidad y el respeto, la responsabilidad, pero la hora de salida nunca lo tenemos en cuenta. Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, y si usted está previo a salir y le invitan, le convocan a una reunión, apóyame, ayúdame, por favor, tu asesoría, y usted se da cuenta que ha pasado 3, 4, 5 horas, eso no te reconocen, en silencio, tranquilo. No sé entre los que ya ocupan cargos, en los que ya dirigen instituciones, tanto en el sector público y privado, ¿no? Como que ya fuese parte de nuestro subconsciente cuando ya estamos en el ámbito laboral. Entonces ahí quiero invitar a esta nueva reflexión, ¿no? Entonces las normas que desarrollan sobre el límite de la jornada de trabajo y el descanso son solamente normas. Son instituciones creadas para aparentar que sí se está pretendiendo cuidar el derecho de la dignidad del trabajador, y que muchos de los trabajadores, por quizás no involucrarse en un problema judicial o estar ahí siguiendo a su defensor abogado, o no estar pagando a su defensor abogado, se abstienen y callan. Eh, y este comportamiento, que es a la larga el silencio del trabajador, eh, alimenta al empleador a que siga con esa conducta. Y solo algunos denuncian, formulan su consulta ante SUNAFIL, logran pues esta parte inspectiva, eh, y que por lo general, si no es atendido por el empleador cuando es observado por la parte inspectiva, sin duda puede generar, de cierto modo, una multa dirigida al empleador. Pero tiene que pasar ciertas etapas, ¿no? Como dentro de estas etapas está la necesidad de demostrar que realmente te has quedado. ¿Cómo lo demuestras? A veces el empleador te dice, no, todos los aparatos digitales, por favor, me los dejan en esta casilla. Y no puedes tomar fotos. O también te dicen, no debes quedarte firmando el libro de salida, de registro de salida, cuaderno de registro de salida. O justo la máquina, en ese momento, porque si hay un registro táctil, lo desconecta, lo apaga, y dicen se ha malogrado, casualidad, y no hay un registro.
Testimonios, profesora, no, pero testimonios, puede verse ahí algunos testimonios de otros trabajadores que también se han quedado, sí, puede verse testimonios. Pero ahora, ¿qué te asegura que ese otro trabajador colabore contigo? Diga, sí, amigo, tú y yo nos hemos quedado, así que vamos a exponer que realmente nos quedamos y que el empleador está siendo abusivo. Pocos se atreven a hacer, por no decir casi nada, casi no existe. ¿Y eso por qué? Porque, reitero, no existe temor a perder su puesto de trabajo. Entonces estamos viendo una conducta psicológica de intimidación por parte del empleador. No hay esa confianza, no hay esa cooperación, no hay ese interés de proteger también a sus trabajadores, porque a la larga, gracias a sus trabajadores, ellos se alimentan. Bueno, otras reflexiones, ¿no? Porque en la medida en que vamos hablando hay muchas reflexiones que podríamos seguir nosotros enunciando y que el tiempo seguramente no nos da, ¿no? Y va a llegar la hora del almuerzo y me va a decir, corte, corte, corte la comida. Pero reitero, no, más adelante lo vamos a tratar y en futuros artículos yo también los voy a publicar, ¿ya? Bueno, vamos a proseguir, sí, definitivamente hay que valorar ese tiempo de descanso, hay que darle no solamente la creación de las instituciones jurídicas o reforzar estas instituciones jurídicas, sino es que darle más esa importancia también a los fiscalizadores, que haya suficientes fiscalizadores eh, para que puedan detectar oportunamente esas actividades eh, que puedan poner en peligro eh, la dignidad del trabajo, su seguridad y que, por supuesto, no atenten con su vida. Porque reitero, la sobrecarga de trabajo, el estrés, puede generar algo que no nos gustaría que llegue hoy mismo o mañana. Lo queremos ver lejos, ¿no? Que es la muerte. No queremos irnos de esta tierra por un infarto. Bueno, entonces ahí hay que darle definitivamente esa conciencia y ese valor significativo al descanso, ¿no? Por eso es que yo cito al artículo 24 eh, de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que versa que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y que puede reducirse a menos de 48 horas de trabajo y que debe definitivamente fiscalizarse a vacaciones periódicas y que estas vacaciones no solamente son atribuidas a aquellos que están en una jornada ordinaria, sino en Perú, hablando, por supuesto, en el caso, aquellos que inclusive laboran part-time, menos eh, de 4 horas al día. Por supuesto, también eh, tienen este derecho al descanso que no son tomados o asumidos por la parte empleador aquí en el Perú, en especial me refiero a los micros y pequeños empresarios que de cierto modo buscan reducir ingresos, gastos y crean siempre pues esta este clima o instituciones jurídicas que no permita crear obligaciones como empleador, ¿no? O en calidad de empleador. Y bueno, del mismo modo, resulta importante citar el artículo siguiente, es decir, el artículo 25. Es que si ustedes, y ya lo están revisando seguramente algunos, ven ahí dos enunciados, dos enumeraciones, ¿no? Y que la primera relata sobre toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, lo dice, el bienestar, ¿ya? Ustedes dirán, pero hoy estamos en la libertad de trabajo, uno puede renunciar, irse del puesto de trabajo cuando desee, sí, pero un buen comportamiento
entre el empleador y el trabajador, pues se ve cuando el trabajador busca nuevas oportunidades, quizás, como dijo en algún momento la doctora María Beatriz, para, para incrementar su remuneración, y por ahí resulta atractivo migrar a otra empresa. Pero es desalentador pensar que el trabajador no estaría bien, pues, en querer justificar una migración del trabajador o una renuncia del trabajador, porque el empleador, y suponerlo como una conducta adecuada, normal, le ha creado un clima hostil, le ha creado una sobrecarga de trabajo, eh, y por esa razón quiera migrar. No hay que llegar a ese punto de reconocerlo como algo normal. Y la libertad de trabajo supone renunciar. Yo puedo renunciar en cualquier momento, ¿no? No debe entenderse así. Eh, la libertad de trabajo, y también en algún momento yo lo dije, se refiere a que uno, por su voluntad, que prima aquí la voluntad, la decisión, decide trabajar para una empresa, decide mantenerse. ¿La decisión es de quién? Del trabajador. Y si considera conveniente buscar nuevas realizaciones o nuevas experiencias en otra institución, ahí que se vea la figura de la renuncia, ¿no? Pero que no renuncie porque existe un clima hostil. Eso no debería asumirse, ¿no? Entonces puedes retirarte, puedes irte si no te sientes a gusto, no te sientes identificado. Es otra frase muy común en las empresas, ¿no? Lo puedes hacer, o no te sientes identificado con la empresa, no te pones la camiseta. Eh, Esas persuasiones, que a la larga son intimidaciones, no deben presentarse en una relación o vínculo, y que indirectamente pueda motivar a la renuncia del trabajador. En ese sentido, el trabajador pues debe acudir a asesorarse para buscar el cese de este comportamiento ilegal por parte del empleador, y buscar pues defender sus derechos por medio de su representante. Bueno, en otro enunciado, más allá de hablar sobre la familia, la salud, bienestar, y en especial la alimentación, vestido, la vivienda, la asistencia médica, por ejemplo, yo le hablaba de descanso, eh, los descansos por licencia, ¿no? Ustedes saben que cuando hablamos de descansos por maternidad durante el periodo pre y postnatal, en especial si aterrizamos en postnatal, no es que nace el bebé y de inmediato la madre sale de alta. O sea, a veces se queda, ¿no? Sufre, ¿no? Desgarramientos, sufre sangrados, o puede inclusive llevarle a Lucy. En mi caso, ¿no? Me llevó a Lucy. Eh, entonces, hay que darle ese valor al descanso, al otorgamiento oportuno de la licencia, no poner trabas, no, ya como no se presentó, suponer que me está abandonando el puesto de trabajo, sino más bien darle al trabajador esta orientación de que debe contar con una área de asistencia social para que haga ese seguimiento al trabajador. Y esto en todos los casos, no solamente en trabajadores que utilizan aplicativos inteligentes, sino a todo trabajador en general. Bueno, en otra enumeración o enunciado habla de la maternidad, la infancia, tienen derecho, eh, y que, pues, reitero, esta lo pueden ustedes confrontar observando el artículo 25 de la institución referida. Ahora, respecto a la Organización Internacional de Trabajo, que también aborda sobre el descanso, debemos recordar que su misión fundamental de la Organización Internacional del Trabajo se versa en la justicia social y tiene una participación tripartita que concentra, por supuesto, a los gobiernos, representantes de gobierno, de empleadores y de trabajadores, a fin de establecer
las normas de trabajo, formular políticas, elaborar programas, promoviendo el trabajo decente en todas sus esferas. La referida organización, reitero, expone recomendaciones y también convenios que están pues relacionados al trabajo digno. De este modo aborda también sobre el descanso y lo vemos en diversos convenios como son el 114, 67, 106, 153, 183 y entre otros. Al respecto, reconocemos que el derecho al descanso y la licencia son tratados por diversas instituciones internacionales, y ya lo hemos nosotros justificado y enunciado, algunas, por supuesto, ¿no? Porque no nos daría tiempo. Con este propósito importante de velar por la dignidad del trabajador y su realización. Pero en cuanto a la inteligencia artificial se trata, que supone el uso de aplicativos, robots inteligentes, que aparentemente se han presentado, de cierto modo, para competir con el hombre y que no lo están logrando, ¿no? Porque esa característica diferenciadora, aquella puede crear una sobrecarga de labores. Efectivamente, los nuevos aplicativos y robots inteligentes bajo supervisión del trabajador humano pueden aumentar la carga del trabajo, que puede generar a su vez agotamiento, cansancio y estrés, siempre que no exista una supervisión constante por autoridades administrativas competentes y normas que la regulen. Además, si bien no está relacionado tanto con la inteligencia artificial, es importante citar un caso altamente difundido que es el eh, suscitó en Japón. Y eso es lo que yo les decía al inicio, que procura necesariamente una reflexión entre todos los que están aquí, participantes, asistentes y los lectores que van a leer este artículo. En este país, Japón, se habla sobre el karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo, que se presentó por primera vez en el año 1969. La muerte por karoshi a menudo son causados por ataques cardíacos, accidentes de cerebro vasculares, debidos al estrés y a periodos de inanición. La Organización Internacional del Trabajo bien hizo en informar sobre el caso de un hombre que trabajó en una importante empresa de procesamientos de refrigerios en Japón. ¿Y saben cuánto trabajó? Hasta 110 horas a la semana. Y murió de un ataque cardíaco. Con 34 años de edad. En otro caso, que también inspira una reflexión, una viuda recibió una compensación de 14 años después de la muerte de su esposo de 58 años, empleado de una importante empresa dedicada a la imprenta, allá en Tokio, que había trabajado 4.320 horas al año, el equivalente a 16 horas al día, incluyendo trabajo nocturno. Y usted dirá, pero ¿por qué se queda tanto? ¿Cómo sostienes a una familia si tus ingresos son precarios? Porque el empleador, el empresario, cesaría sus actividades si es que no estuviera obteniendo lucro, pero sí está obteniendo lucro. ¿Pero por qué no aumenta la remuneración? ¿Necesariamente requiere una norma expresa para aumentar la remuneración? No lo puede hacer. Ahí puede crear un tarifario interno, elevar la remuneración para mejorar la calidad de vida de su trabajador. No esperar a que éste se siga quedando horas extras y que se atente contra su vida. Entonces aquí vemos realidades que están vinculadas a que el trabajador
se quede mucho tiempo laborando, ¿ya? Entonces aquí cabe una pregunta. ¿Se puede presentar la muerte por karoshi aquí en el Perú? Si es que no se regula con cuidado los límites de producción o productividad que se le encomienda al trabajador, por supuesto este fenómeno lamentablemente se presentará. En el caso de la inteligencia artificial, de cierto modo, acelerará las labores del trabajador. En el caso de que se le encomiende la supervisión y adecuación de documentos, como por ejemplo, ¿no? Circulares, contratos y afines, que le ha asignado por medio de un aplicativo inteligente y que, por supuesto, duplica su producción ordinaria. Podría generar, de cierto modo, este estrés en el trabajador. Y para no perder su trabajo, este seguramente se quedará más tiempo en el centro de labores para alcanzar los nuevos lineamientos de producción. Hay que tener cuidado con estos nuevos lineamientos de producción, ¿no? Tanto en el sector público como en el privado. Definitivamente, si este ejercicio indigno se repite, puede aumentar la tasa de mortalidad por exceso de trabajo. En ese sentido, recomendamos que se cumplan las instituciones normativas internacionales ya citadas, más todavía por citar, y por supuesto de las instituciones jurídicas nacionales, así como las consideraciones, recomendaciones expedidas o publicadas por la Organización Internacional del Trabajo, como es el derecho a la desconexión digital, a fin de prevenir lesiones a la dignidad humana. Con esta ponencia espero haber creado ustedes importante atención y reflexión y espero que les haya gustado. Gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Muy importante lo que usted nos ha presentado el día de hoy en relación a lo que usted señalaba. Hay un caricaturista mexicano, Ríos. Él realiza la visita a determinados países y posteriormente escribe libros. Acompaña a lo que él escribe en sus visitas unos dibujos. Genial, brillante, un mexicano. Y él escribió justamente el libro que tiene como título Mi Pequeño Japón. Me recuerdo que lo he leído y hacía referencia a ese hombre, máquina hombre, en relación al trabajo, lo que había sucedido en su momento, en su contexto en Estados Unidos, particularmente con lo que se da en la fabricación de autos con estas grandes empresas ahí en Estados Unidos. Luego le hacía referencia a su visita en China y en Japón, mi pequeño Japón, hago referencia, que era parte de su cultura en la sociedad, en su educación, en sus diferentes niveles, cómo preparaban la mentalidad del japonés en relación a la familia, en relación al éxito en la universidad, porque estaba asociada a la empresa, a la corporación o a la compañía en Japón. Y nos hacían notar ahí cómo los japoneses se entregaban al trabajo. Y también habría que hacer la pregunta, doctora, ¿me puedo equivocar? Hay personas que aman trabajar, no tienen el control al reloj, no tienen el control a sus actividades. No, no hay que ocultar eso también, ¿ah? Dentro de un estudio, después de lo que señalé en Estados Unidos, después de lo que identifica Ríos en China, en Japón particularmente, ese estudio hace referencia al Emporio, el centro comercial de Gamarra, aquí en Lima, Perú. Hacen referencia en el sentido de que voy a hablar un rubro en aquellos trabajos informales de micros, de pequeñas empresas en este centro comercial de Gamarra, Lima, Perú. Los trabajos eran de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los trabajos eran
quedándose a cenar y hacer sobre tiempo trabajos al destajo, trabajos por producción, por rendimiento. Y que bueno, la pregunta es, ¿dónde están todas nuestras normas? ¿Dónde están todas nuestras leyes? ¿Cómo defendemos nosotros al trabajador, al ciudadano común y corriente? Si muy bien no es un trabajo formalizado, eh, pero también me pregunto, doctora, ¿hay personas que aman el trabajo, doctora Carmen? Eso sería mi participación en relación a la ponencia que usted nos ha brindado, doctora Carmen. Y muchas gracias, muchas gracias. Lo voy a asumir también como una consulta o una pregunta. Yo les planteo algo. Nos gusta el café, ¿no? Yo no soy una de las personas que le encanta el café. Creo que mi día no tendría sentido sin una taza de café. Y hay veces exagero, ¿ah? Por hacer las cosas bien y mantenerme despierta, exagero. Y un día, pues, estaba tan concentrada en mis labores que tomé café y sentí una agitación, eh, una, una arritmia que sin duda me preocupó porque me empezaba a doler en parte el pecho. Fue mi decisión tomar el café, pero hay consecuencias, ¿cierto? Igualito sucede con la galleta. ¿Te gusta la galleta? Las que tienen chispitas de chocolate seguramente y que tienen mucha grasa trans, saturada, alto en azúcar, y no comes una, comes varias. También te puede generar un infarto, exceso de grasa, te puede dar problemas relacionados al azúcar, cáncer a la sangre, problemas en el colon por resistirte a comer frutas. Fue tu decisión, pero te gusta y sigues comiendo galletas. En cuanto al trabajo, respecta, no hay que confundir amor al trabajo con el trabajo extenuante. Me encanta a mí, por ejemplo, escribir. No sé si ustedes han visto a veces en mis tiempos de imaginación. Me gusta crear pequeñas historias. Parte de literatura, una pasión mía. Me quedaba hasta las 3 de la mañana, hasta terminar el cuento, la novela. A veces ni dormía, ¿no? A veces por actualizar un artículo, no dormía. Parte de mi pasión, no lo hago seguido, no lo hago todos los días. Me gusta, pero lo hago. No lo hago todos los días porque sé que mi mente se cansa y una mente cuando se cansa empieza a ver cosas que pueden ser relacionadas a la esquizofrenia y paranoia. Fuerzas tu vista y ya no te concentras, inclusive cuando fuerza, por cansancio mental, agotamiento mental, ya no te concentras como antes. Al inicio, algunos días podrás hacerlo, luego ya no. Pero esta pasión lo revelas a los días y ahora, en cuanto se refiere al estrés por una sobrecarga, hablamos de una imposición de tareas. A ti te están encomendando, o ustedes están encomendando una tarea, porque esperas recibir una remuneración. Entonces, si bien es cierto, me gusta, pero que al día revisaré unos 20 expedientes, pero que de ahí me lancen 50, 100 expedientes al día a revisar. Y ustedes saben, ¿no? Algunos de los escuchados, de los que presentes sabrán, un expediente no es de una hoja, tiene varias páginas, varios folios, y varios cuadernos, ¿cierto? Cansa, ¿no? Agotaría. Quizás un día lo resista, luego ya no. Entonces ahí no hay que confundir esa decisión, esa pasión por el exceso de labores que puede realizar un trabajador por imposición unilateral, una decisión unilateral por parte del empleador
a fin de que obtenga más provecho por parte del trabajo, sin tener esa conciencia que es un ser humano que pueda agotarse física y mentalmente. Punto suspensión. Y está ahí a la reflexión también, ¿ya? Y gracias por su aporte, sí, porque como abogados quizás y ustedes muchos están muy involucrados con su trabajo y creo que lo amamos, ¿no? Amamos revisar casos, amamos defender, amamos revisar expedientes. Con eso no quiero decir que todos son malos, todos los empleadores no nos gusta ese clima, a veces nos gusta ese clima, pero no hay que exagerar, ¿no? No hay que darlo o asumirlo como algo normal que perjudica nuestra salud y nuestra elevación de calidad de vida, ¿sí? Gracias. Sí, doctora Carmen, a lo que señala, lo único le diría por experiencia personal, yo, cuando hacemos ciertos determinados trabajos, lo hacemos con amor, lo hacemos con pasión y a veces no tenemos control del tiempo. Pero hay también trabajos que no nos agradan. Cedo la palabra a la doctora María Beatriz Claro. Hernández Flores. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, interesantísima la disertación con ocasión del tema de hoy, de las inteligencias artificiales y cómo impacta o sus posibles influencias en el descanso. Entonces, ahí hay algunos temas bastante estructurales, ¿no? Estas inteligencias artificiales, pues, eh, se incorporan a la actividad laboral y entonces, desde un punto de vista de las bondades de la misma, nos generarían, pues, un alivio de algunas cargas, ¿no? Y evidentemente, bien llevadas, generaría un incremento del índice de producción. De repente, nuestros trabajadores más calificados eh, dejarían de ocuparse en las tareas menudas para poder realizar tareas complejas. Y esto tal vez generar cambios importantes dentro de la organización a la que trabajemos, ya sea del sector público o, o sector privado. Hay alertas aquí que definitivamente hay que tener en cuenta, ¿no? El descanso laboral puede verse amenazado, ¿no? Ante la presencia de la inteligencia artificial en la ejecución del trabajo en diversas formas, ¿no? La doctora Carmen Lucía Torres Cueva ha dado cuenta de ello, ¿no? Y podríamos decir entonces que uno de los factores que contribuye muchísimo a que haya una red flag respecto de ello es esa expectativa de disponibilidad constante que tendría el empleador con respecto a quienes ejecutan las labores en sus distintas modalidades utilizando inteligencia artificial o utilizando inteligencia artificial, labor presencial o teletrabajo u otras modalidades, ¿no? Entonces, esta implementación de sistemas inteligentes puede generar esas expectativas de disponibilidad constante, ¿no? Y fuera del horario laboral establecido, ¿no? Entonces, ahí viene el concepto de desconexión digital, ¿no? Respeto mis 8 horas en la modalidad que sea y entonces pueda yo desconectarme y cumplir mi jornada, mi cuota de producción que me corresponde, ¿no? Ahí viene también la reflexión que hace la doctora Carmen Lucía y también el doctor Daniel Albertía respecto que muchas veces los trabajadores ejecutamos horarios de trabajo de sobretiempo. Entonces, con el avivamiento de las IAs, no se diluyen los problemas preexistentes, ¿no? Porque no es que esto surja con ocasión del advenimiento de las IAs, esto lo venimos arrastrando de una manera tremenda, ¿no? Para aquellos que
han trabajado alguna vez en el sector justicia, en el Perú o en cualquier parte del extranjero, porque en Latinoamérica específicamente he visto esto. Sí, pues el sector justicia es, por ejemplo, un sector muy sobrecargado, ¿no? De carga laboral. Y muchas veces se ha dado cuenta de prácticas que son inclusive contrarias a derecho, ¿no? Como por ejemplo que el trabajador deje su escritorio a las 5 de la tarde, baje, marque y regrese al escritorio a seguir trabajando, porque hay que cumplir con la formalidad para que la autoridad de trabajo no los vaya a castigar. En instituciones garantistas de los derechos laborales. Los que imparten justicia, ¿no? Qué pena, ¿no? Sí, es lamentable, pero así es, y es una realidad que se ha vivido en algún momento y ojalá quiero pensar que no se siga ejecutando, pero esto ha sido así. Entonces, una de los factores de estas inteligencias artificiales en punto de contacto con la actividad laboral en sus diversas modalidades es esa expectativas de disponibilidad constante que también tal vez puedan incrementarse, ¿no? La mayor carga de trabajo que ha hecho la doctora, ¿no? Porque ahora que ya te liberamos de la labor menuda y tienes espacios, ¿no? Entonces ahora te doy más, ¿no? Ahora te doy más. Entonces te doy más trabajo. Las notificaciones, comunicaciones constantes, ¿no? Porque estas herramientas de inteligencia artificial nos pueden generar, digamos, constantes notificaciones, hay un mayor control, como se dice, ¿no? Un control a veces innecesario, porque si uno echa a andar un poco el tema de la logicidad, décadas anteriores, en generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, trabajaban también de una manera con mucho ahínco, ¿no? Respondiendo a cuotas de producción, claro que sí, sin la intervención de obviamente, inteligencias artificiales que no existían, u otros dispositivos, de una manera tranquila, ¿no? Entonces, sosegada, pausada, y se han producido grandes cosas, ¿no? Se han generado las bases de este Perú que ahora nosotros vivimos. Entonces, qué tan necesario es tener al trabajador monitoreado al minuto, al segundo, ¿no? Uno se pone a reflexionar, caramba, ¿será necesario, ¿no? Entonces hay un riesgo ahí de la notificación constante y la interrupción de la jornada de trabajo, porque un trabajador concentrado en su tarea tiene que estar enfocado a eso y no al temor de la vigilancia y del control cada 20 minutos, media hora, si estás en el presencial, si te fuiste al baño, si regresaste, si contesté, ¿no? Varias cosas. O en el teletrabajo también, porque, mediante llamada al empleador. Entonces, me parece que a veces hay presiones innecesarias, ¿no? Y lo otro es esa expectativa de respuesta inmediata que no se aloja tampoco con el tema del advenimiento de la inteligencia artificial. Yo lo percibo a raíz del ingreso a nuestras vidas de los celulares, ¿no? De la tecnología plasmada en el celular. Tenemos la expectativa de estar en constante comunicación todo el tiempo, cosa que antes no pasaba. Yo recuerdo, mis padres eran funcionarios públicos, ellos ya son cesantes, y nosotros lo teníamos clarísimo. Ellos cruzaban la puerta, ¿no? Aquellos días que de repente no íbamos al colegio por alguna razón, o en su defecto nos dejaban en el colegio y mamá y papá desaparecían hasta la hora después de que regresábamos a casa, porque ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando. Ellos cumplían su labor, que era trabajar, y nosotros cumplíamos nuestra labor, como decía mi mamá, el único trabajo que tienes, así decía ella, es estudiar. Entonces, nosotros éramos, pese a que teníamos la posibilidad de comunicarnos por los teléfonos fijos que las oficinas del Estado tenían, y que claro, mamá decía muy claramente, por cuestión de una emergencia, mamá está acá, papá está acá, eventualmente, ¿no? Nos hemos comunicado a un teléfono del trabajo de mis padres, siendo pequeños, las personas que quedaban a nuestro cargo en algún momento,
o ya adolescentes o jóvenes. Pero ahora, eso sí, tengo que hacer una reflexión también, el trabajador está totalmente conectado con la familia a veces por el celular también. Entonces está trabajando y de repente el hijito le está llamando, o surge un problema doméstico, etcétera, o el padre, la madre, no solamente es el hijo, el padre, la madre, etcétera. Entonces, prácticamente estos celulares, aparatos tecnológicos, ha llevado, sí, un poco la familia al centro laboral, ¿no? Ha pasado eso, ¿no? ¿No? Y se dan situaciones también en que ese aspecto no se puede, digamos, tener un control específico. Hay centros laborales que son muy rígidos, que te dicen, mira, ¿sabes qué? Eso es materia de sanción. Hay otros que son flexibles. También se entiende el contexto de las circunstancias personales de los trabajadores, por cuanto muchos o muchas son madres, son padres, y bueno, soportes tecnológicos nos permiten tener una vida, digamos, más adecuada, más perfilada, más ordenada, pero como en todo, eh, tiene que haber un orden para poder fijar los límites de cada cosa, ¿no? Entonces, de un lado están los empleadores que podrían tener esas expectativas de respuesta inmediata, ¿no? Y otro lado también es el trabajador que pueda prestar su jornada laboral de una manera enfocada, centrada, a fin de reducir, digamos, estos aspectos que pueden ser distractores en algún momento y que los puedan llevar eh, a permanecer más tiempo del que deberían en el trabajo, ¿no? Porque ha habido tiempos en los que se ha utilizado para fines personales, por ejemplo, ¿no? O sea, llegando y viendo las cosas de ambos lados. Lo que yo he podido ver es que eh, en algunos casos se maneja de una manera bastante lógica, ¿no? Si te has tomado un tiempo para esto, perfecto, si eso te da tranquilidad, hazlo, pero repones en las horas o las horas, o la media hora, etcétera. Me parece hasta cierto punto lógico, pero el peligro que puede existir en el advenimiento de las inteligencias artificiales y la actividad laboral es eso, ¿no? Que se puedan generar, digamos, un atentado muy fuerte al descanso laboral. Usted mencionó algo, doctora, bueno, algo muy importante, ¿no? Bueno, la palabra está en japonés, karoshi, ¿no? Este famoso karoshi es justamente pues la muerte, en el peor de los casos, o el deterioro del trabajador por estrés laboral. Pero hay que tener en cuenta algo. Esto no solamente, ese karoshi, si bien está compuesto por un estrés laboral, eh, hay que sumar que el ser humano es integral. O sea, sumado al estrés laboral, el estrés personal, porque todos tenemos una carga emocional, y el estrés de la interactuación. Porque, voy a poner un ejemplo, ¿no? En Latinoamérica los sistemas de transporte son sumamente difíciles de transitar en horas determinadas, picos. Uno llega al trabajo prácticamente con el Jesús en la boca, sumamente estresado, generando cortisol solamente por el hecho de salir de su casa hacia el centro laboral y rogar que uno llegue temprano, pese a que ha tomado las previsiones del caso. Y vivo todavía. Y sumado a eso llega, y en la oficina se generan tensiones, porque es verdad, cuando uno trabaja, ya sea en presencial no está exento uno del estrés que se generan también en las relaciones interpersonales. Y muy aparte de ello, la carga laboral y el exceso de no manejar la misma podría llevar, pues, como usted bien dice, a un karoshi, a un deterioro cognitivo del trabajador muy fuerte. Es más,
El doctor Daniel Malpartida en alguna sesión anterior contó un testimonio, bueno, yo también, ¿no? ¿Quién en pandemia no ha realizado teletrabajo y ha terminado trastocando los horarios de una manera desordenada laborales, porque quien diga que trabajó sus 8 horas seguidas y se desconectó es completamente falso. Se trabajó más de 8 horas de trabajo. Más de 8 horas de trabajo y lo peor, ingresaban correos y tenías que contestarlos a una velocidad tremenda. Hubo muchas personas que en el sector público, por ejemplo, adoptaron su goce, su suspensión, ¿no? De contrato. Entonces, o su licencia con goce, como se dio el caso. Doctora María, Sí, de 8 sí, de la mañana a 11 a 12 de la noche, pandemia. casi 14 horas, 16 horas. Entonces, era un tema muy fuerte porque hubo un grupo de trabajadores que no se acogió a la licencia con goce y en el sector público y trabajó con una carga de estrés tremenda, haciendo el trabajo de 4 personas, ¿no? Entonces, y no fue un año, ¿no? Ha sido casi un año, ¿no? Ha sido casi un año. Y hubo gente que extendió su licencia con goce y todo. Y Entonces, doctora eso es María, un ejemplo, ¿no? doctora, si me Ujú, permite, los ujú. empleadores nos decían que estábamos en la obligación de atender porque por el tiempo de pandemia no se manejaban bien los horarios. Estábamos Ah, obligados. el sector educación fue un sector en el que eso fue tremendo, ¿no? Sector justicia igual. Bueno, entonces a lo que voy. eh, el advenimiento de estas inteligencias artificiales en las diversas modalidades de trabajo nos pueden beneficiar muchísimo, pero por ejemplo, en modalidades como el teletrabajo u otras, en donde se aplican inteligencias artificiales, siempre hay que tener en cuenta, a mi juicio, poder demarcar bien esos límites de la jornada laboral y que los empleadores entiendan ello, lo puedan entender, ¿no? Porque pasa algo curioso. Eh, Hay algo, yo siempre he dicho, no sé, doctora, si usted comparte eso, pero el ascenso hace que algo en la mente del ser humano que trabaja en un sector, porque como trabajador eh, piensa de una manera y cuando es jefe parece que en 24 horas, el minuto siguiente que lo ascienden, esa persona cambia de manera de pensar y esas, digamos, consideraciones o reproches que él tenía como un personal subordinado, cuando ejerce jefatura, prácticamente se le borra el chip, ¿no? Por decirlo así, y genera otra manera de pensar. Entonces, y la empatía se difumina y no se entienden, ¿no? Cuando uno está del otro lado, no recuerda cuando uno era empleado o cuando uno no era trabajador. Entonces, y a veces el empleado que ha recibido las mayores consideraciones termina siendo el jefe más abusivo que puedes haber tenido. Es increíble, ¿no? Qué complejos somos los seres humanos. Entonces, Sabe que, sí, permítame un ratito ya que tocó ese tema ajá, importante. Pasa de que, y reitero, el ser humano actualmente tiene una actitud yuísta. No procura el bienestar colectivo. No ha sido criado para buscar un desarrollo colectivo. Esto viene desde la casa, viene de lo que te han sembrado, cultivado en la escuela, también repercute y de tus medios, que han creado una actitud yoísta. Si esta persona en algún momento tuvo una inferior jerarquía y ahora asume un cargo de dirección, por ejemplo, entonces esta persona va a buscar mantenerse en ese puesto. Entonces, ¿qué le queda? Adaptarse a esos lineamientos o esas características que normalmente lo asume
las personas que están ocupando el cargo de dirección en ese sector. Claro. Porque quiere defender su puesto, su remuneración. Y reitero, ¿no? Esto podría cambiar, sí, en la medida en que la sociedad tenga nueva educación y que se cultive, sin duda, la importancia de buscar un desarrollo colectivo, buscando también, ¿no?, una protección individual de los derechos de las personas. Entonces, más allá de una situación de empatía, más allá de que este asuma un nuevo cargo o puesto de trabajo, este también se somete, se supedita a las normas o instituciones jurídicas vigentes. Ya, entonces el hecho de que es el empleador no debe excederse pues, en su, en su cargo, no ser abusivo, exagerar en el otorgamiento de tareas, o deliberadamente y sin consulta previa hacer cambios de puestos de trabajo. Entonces, y entre otras que podríamos seguir señalando, ¿no? Debe adecuarse a las normas vigentes, de instituciones normativas vigentes, más no solamente debe adecuarse como han venido trabajando los demás, yo también trabajaré de la misma manera. Recuerdo una vez, y ya me hizo reflexionar al respecto, ¿no? Cuando iniciaba yo mi ejercicio profesional como abogada, postulando entre unas y otras empresas, ¿no? Porque todos hemos pasado eso, ¿no? Hubo una empresa por Miraflores que me llamó, no fueron las primeras sin llamar, o sea, entre San Isidro y Miraflores, por ahí, cerca del mar, ¿no? Entonces, Recursos Humanos me formuló una pregunta, yo tuve una pregunta, volví y me habló de la empresa, ¿no? Le hablé al respecto. Y yo le dije, dentro de la entrevista, hasta ahorita lo recuerdo, como era el área de recursos humanos donde yo postulaba, pero yo me adecuo a las normas vigentes. Yo soy una persona ética y que si esa norma está vigente, es la que yo voy a interpretar y voy a otorgar al trabajador sus beneficios en virtud, reitero, de las normas. Y una respuesta que me dijo la entrevistadora, esto ahora lo recuerdo, que seguramente algunos de ustedes que han dicho esas palabras como yo hayan tenido esa respuesta. Si tú vas a ser contratado o contratada, te debes adecuar a nosotros, a lo que queremos que hagas, a las normas. Por supuesto, yo ya me olvidé el nombre de la empresa, tampoco podría decir, ¿no? Pero miren, también yo estoy hablando hace muchos años. Entonces la persona que haya ganado, porque yo, sin duda, cuando ya escuché esa palabra, dije, yo no me voy a someter a algo tan indigno. No he estudiado Derecho para eso. Yo, de verdad, no he estudiado Derecho para eso. A veces dice, oye, pero el salario es muy rico, ¿no? Es importante el salario, necesita pagar algunas cosas y está creciendo, ¿no? Las típicas características que uno escucha, eh, como se escucha en casa. El ser humano tiene esa libertad, esa conciencia de aceptar o rechazar, y en mi caso rechacé. ¿Y eso por qué? Porque yo me he cultivado con valores y he considerado lo importante que son los valores para que una sociedad mejore. Y si me dicen, no, oye, vas a ganar 5.000, pero vas a hacer lo que yo diga, perdóneme, yo no sé. Perdóneme, pero no. Y si aún no he revelado esa conducta y lo veo en el camino, renuncio. Y creo que algunos que me han tocado con trabajo, yo he renunciado varias veces, porque no tengo ese perfil, esa característica. Y si vemos ese comportamiento por parte del empleador y que seguramente se ha seguido alimentando, y esto reitero es por la precariedad, no hay conciencia, no hay valor, no hay... y eso que nuestras normas no son perfectas, no son iguales, no están al nivel de las normas europeas.
Somos pollitos en comparación a las normas de Europa. Entonces, y aún así no respetan esas normas, ¿no? Imagínate, entonces esas malas prácticas empresariales conlleva al estancamiento del desarrollo social y también al divorcio constante del trabajador, de la sociedad con el gobierno, porque en parte mera culpa lo tiene algunas instituciones competentes de no crear normas ya más adecuadas a esta realidad y fortalecer las inspecciones. Y esto fortalecimiento no solamente se refiere a normas, sino de convocar a más inspectores de trabajo, porque hay muchas empresas que fiscalizar y sin duda no hay suficiente personal. Entonces ahí también repercute bastante el presupuesto público, ¿no? Por eso es que eh, hay que ver de toda óptica valores por parte de los trabajadores, valores por parte de la parte empresarial, las buenas prácticas empresariales que se siga fomentando, la necesidad de crear más puestos de trabajo y seguridad a los trabajadores del sector público, o sea, en especial de aquellos sectores que se encargan de la fiscalización, como es la fiscalización del trabajo, a fin de garantizar un trabajo y la prevención eh, de riesgos que puedan atentar con el desarrollo del trabajo, ¿no? Eh, Y ahí está esa reflexión final. Gracias, doctora María Beatriz, ¿no? Y hay mucho que comentar, por Muchísimas supuesto. gracias. Sí, Doctora, muchísimas gracias. doctora Muchísimas María, gracias. le Ujú. pido, por favor, le pido la palabra, doctora María. Adelante, doctora María. Eh, Doctora Carmen, escucharle a usted aquí con María Beatriz y todos los que nos acompañan, que pertenecen a ese maravilloso mundo del derecho. Meditas, no, un minutito. Sí, claro. Sí, bueno, como estábamos reflexionando, doctora, hay un límite muy delgadito entre el individualismo y preservar, un límite muy delgadito entre el individualismo y el hecho de darnos cuenta de que debemos de pensar en nosotros para preservar nuestra salud, ¿no? Hemos hablado del individualismo, pero ese es un extremo, ¿no? Hay un punto de equilibrio muy sano, que es el que usted propone, que es que el trabajador sea autocontemplativo y reflexivo y sepa preservar su salud para mantener la performance de su trabajo y permanecer en la actividad laboral, eh, alejándose de esa adicción que algunas personas podrían tener al trabajo, como lo ha dicho el doctor Daniel Malpartida, los workaholics, las personas que permanecen en el trabajo muchísimo tiempo, justamente por el hecho de que son adictos al trabajo en algunos casos, que debemos diferenciarlos de otros que se quedan por necesidad o porque están obligados a hacerlo, so pena de no renovarles contratos, so pena de no alcanzar una cuota de producción asignada, que a veces esta cuota de producción está mal calculada y sobreexige al trabajador, ¿no? Entonces, ¿Quién crea esa cuota de producción? ¿Y en base a ¿qué, qué ¿en criterio? base a qué? ¿No? ¿En base a qué? Ahora hay otro tema, doctora, justo. Doctora María, Sí, doctora, disculpen, yo en un servicio de llamada de una compra estaba que esperaba, pero bueno, debe ser porque estamos en esta actividad, no, pero quiero culminar mi sí, idea, doctora María, sí, doctora Carmen, adelante. todos los que nos acompañan, los que pertenecemos al mundo del derecho. En Meditación de la Técnica 1939, José Ortega y Gasset nos dice dos actividades importantes del hombre, eh, la actividad política y su trabajo. Particularmente voy a hablar por el tema del trabajo. Ujú, ¿Por qué esperar en nuestra sociedad, en nuestro país, y con el respeto que se merecen nuestros seguidores que van a ver en horas posteriores América Latina, Iberoamérica, el video en el canal de YouTube y en todas las redes que vamos a compartir el próximo mes? ¿Por qué esperar ir a la universidad para llevar el derecho como profesionales cuando yo entiendo como ciudadano, yo
que nuestra Constitución, nuestro Código Civil, nuestro Código Penal, tanto los sustantivos como los subjetivos, el ciudadano lo debe conocer no porque necesariamente llegue a la universidad, sino, así como en el contexto de la pandemia, oye, el tema de cuidar nuestra vida, de nuestra alimentación, de la protección, de nuestro cuidado sanitario de cada uno de nosotros y de la familia, los que estábamos en ese entorno, entonces, el derecho laboral, el derecho procesal laboral, siendo uno de los primeros derechos reconocidos en las constituciones del mundo, es que se debe enseñar transversalmente en la educación secundaria, porque La necesitamos base que del derecho, los ¿no? ciudadanos tengan conocimiento, tengan fundamento. Retomo, José Ortega y Gasset, 1939, Meditación de la Técnica. La actividad política, lo hagas o no lo hagas, todos somos políticos. Y el trabajo es inherente al ser humano. Es inherente al ser humano a todo lo que nosotros hacemos. Entonces, yo desde mi enfoque, como docente, como estudiante que ha terminado la carrera de Derecho, eso debe estar en el nivel de educación secundaria y los ciudadanos de nuestro país deben conocer el derecho laboral, el derecho procesal laboral, porque solamente así vamos a encontrar ciudadanos educados, formados y con capacidad para poder defender, argumentar cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, y más aún en un contexto de inteligencia artificial, donde si yo me voy por los rasgos, por los riesgos biológicos, físicos, y con esto quiero terminar mi participación, doctores. Tener la laptop al lado, tener el celular en nuestro ambiente, en nuestro contexto, tener el teléfono, tener el módem, tener un reproductor de SharePoint en el contexto del trabajo y de la casa es lo que más daño le hace al hombre por los estudios realizados en Japón, en China, en Estados Unidos. Es lo que más daño nos hace. De eso no somos conscientes los empleadores, los jefes, los empresarios, el Estado. No digo porque me da una locura, le digo porque hace 20 años que trabajo en un laboratorio de computación e informática y también tuve la oportunidad de tener una beca en Estados Unidos en relación a esa carrera profesional. Esa ha sido mi participación y mi pregunta. Todos los que somos abogados, todos los que estamos imbuidos en este campo, ¿por qué nos pasa todo esto? Doctor, efectivamente, solamente para hacer una acotación, es educación y es entrenamiento. Educación y entrenamiento que deben de generarse desde las más tempranas edades, porque no olvidemos que los pequeñitos de casa ven a papá y a mamá trabajando y se proyectan como futuros adultos en base a estas experiencias. Entonces, más de una vez su padre dice, estoy terriblemente agotado, vengo de la empresa de trabajar y han hecho de mí, ¿no? Vengo terriblemente agotado. Ojalá y mañana fuera feriado para no ir a trabajar, pero estoy agotadísimo. Entonces, también la cultura del trabajo, justo en condiciones dignas, deben de exigirse no solamente porque recae en mí la justicia y la equidad de la dignidad de mi trabajo y de la prestación del mismo en condiciones decorosas, sino que tengo alrededor mi familia, que es la futura generación. Entonces voy construyendo una cultura de trabajo. Entonces la educación y el entrenamiento es importantísimo porque el tener políticas claras del tiempo de trabajo, enfatizando la importancia del respeto de los límites, las horas laborales y la necesidad
de que cualquier prestación de servicio por fuera de ella debe ser autorizada y en tanto autorizada remunerada, ¿no? Es importantísimo. Y lo otro, quitarle de la mente a las entidades públicas y privadas en las élites más altas que el mejor trabajador, se percibe, porque es así como funciona la lógica de las entidades, lamentablemente, el mejor trabajador es el que deja la sangre, el sudor y las lágrimas fuera del horario laboral, es el último que apaga la luz de la oficina, ¿no? Porque ese sí trabaja, ¿no? O ese sí se sacrifica, mientras que los demás no, ¿no? Entonces, y se crea alrededor de esto un mito, un misticismo, algo así como la cultura del sacrificio, ¿no? Paga tu derecho de piso, deja tu sangre, tu salud, tu integridad física, psicológica, eh, porque probablemente algún día te van a ascender y eso lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, realmente es un enmascaramiento, ¿no? De condiciones no adecuadas, utilizando inclusive, yo diría, una treta, por decirlo así, psicológica de presión, de hacer creer al trabajador que el que se queda más tiempo es aquel que va a ser percibido como mejor empleado. Y realmente no es así, porque nosotros generamos con las horas extra de trabajo la plusvalía. Una percepción totalmente distorsionada de lo que es la productividad. Genera que los indicadores de productividad sean falsos. Y por eso tal vez el manejo de esas horas no remuneradas, que finalmente es parte de la producción, porque obviamente vas a producir y se va a generar productos, distorsiona totalmente los resultados y luego salen resultados de éxito, ¿no? Tal cosa, logramos tal meta, sí, pues, pero no has tenido a trabajadores que trabajan de lunes a viernes 8 horas, los has tenido trabajando muchísimo más tiempo para tener esa cuota de producción. Ese es una falsa resultado de éxito. Referencia, sí, pues. Claro, totalmente. Entonces no hay que generar la plusvalía porque al final eso impacta negativamente y crea falsas expectativas e inclusive en una escala muy grande impacta negativamente en la economía. Es que todo es un circuito, todo está en interactuación, todas las actividades humanas. Reflexionemos sobre el particular con los tópicos tan claros que ha hoy expuesto la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Los invitamos a reflexionar, a ser los mejores garantes de sus derechos. Bueno, ha sido una jornada muy bonita, ¿no? Siempre el derecho laboral, como bien lo ha dicho el doctor Daniel Malpartida Victorio, es ese derecho que nos toca muy íntimamente, porque como dije al principio, nos hace posible plasmar nuestros sueños, sostener a nuestras familias, darnos dignidad como personas, aportar a nuestro país. Qué importante es esta rama del derecho y muchísimas gracias a la doctora Carmen Lucía Torres Cueva por sus aportes, siempre semana a semana, con sus publicaciones en el diario Avance. Para quienes tengan a bien poderla leer, los invitamos a hacerlo y seguir sus actividades profesionales, tanto de ella como de su esposo. Siempre importante las acotaciones que se realizan. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Sí. Por favor, doctora Carmen Lucía Torres Cueva, a nombre del equipo trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Hernán Flores, doctor ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2024 de seminarios internacionales que venimos realizando. El título del día de hoy de la ponencia de la doctora Carmen, la inteligencia artificial frente al derecho al descanso y tiempo libre.
Un agradecimiento, doctora, para usted. Igual, hacerle llegar nuestros saludos a su esposo por este primer ciclo maravilloso que venimos realizando. El mes que viene se va a compartir en el canal de YouTube una vez editado el trabajo y las horas posteriores en nuestras redes sociales. El canal del Instituto YouTube, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Tenemos 9 programas. En el mes de enero, concluyendo este año, vamos a certificar en 400 horas esos programas, seminarios, cineforos, presentación de libros. Muchas gracias, doctora Carmen. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz domingo.